Mis amados, esta noche voy a someter a ustedes que opinen acerca de una frase de Albert Einstein. Nosotros estudiamos la Biblia, pero estamos en el mundo y personas del mundo dicen cosas que son interesantes y que nos sirven de reflexión. Él dijo: todos somos ignorantes, todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Yo encuentro muy acertada esa frase. Y es que es como una locura pensar que podemos tener todo el conocimiento, que podemos abarcar todas las ramas del saber. Eso no, nosotros no podemos hacer eso. Por eso es que existen gustos, preferencias, talentos. Por eso es que hay personas que dedican tiempo y recurso, todas sus energías a diferentes áreas del saber. Pero ¿saben algo? En cuanto a esto de ser ignorantes, hay personas que no tienen capacidad de aprender. Hay personas que tienen una enfermedad mental y no tienen capacidad de aprender. Algunos temas los pueden manejar, pero para otros no hay manera que retengan una enseñanza, que la puedan poner en práctica. Otros no tienen los recursos necesarios para aprender determinadas cosas. Pero hay personas que no saben que son ignorantes en determinados temas, no saben que no saben. Y lo más triste es que hay personas que voluntariamente deciden ser ignorantes, sobre todo en lo que respecta al tema del Señor. Deciden por completo no saber, no profundizar y deciden ser ignorantes en esa materia. Pero hay un aspecto que regula nuestra vida y que va más allá del conocimiento que nosotros tengamos, de si somos ignorantes o muy conocedores. Y esto tiene que ver con la vida eterna, porque la manera como nosotros pensamos que va a pasar con nosotros cuando ya no estemos en este cuerpo, lo que nosotros pensemos determina lo que hacemos mientras estamos con vida. Lo que yo pienso que me va a pasar cuando muera le va a dar un marco moral a mi vida. Entonces, si yo pienso que cuando yo muera no pasa nada, simplemente me creman, me convierto en cenizas, me comen los gusanos, sirvo de alimento para un árbol, para peces si me depositan en el agua. Si yo pienso que ahí termina todo, entonces, ¿cuál va a ser el marco moral con el que yo voy a vivir? No tengo ninguno, no me interesa, no me importa que me hablen de algo que un Dios dice que yo debo hacer. Si yo no creo en eso, pues yo no voy a hacer nada. ¿Y qué le pasa a una persona cuando no tiene ese marco moral, ese marco de creencias, que quiere hacer lo que le parece, cuando le parece, cómo le parece? Y muchas personas que piensan de esa manera, entonces cuando se les habla de Dios, de la vida eterna, de cómo debemos conocer a Dios y sujetarnos a Él, son personas que se burlan y se burlan de nosotros porque creemos en la palabra del Señor. Yo creo que los que aquí alguna vez hayan evangelizado a alguien entienden de lo que estamos hablando. Pero lo cierto es que todo en nuestra vida tiene un punto de partida, y ese punto de partida es Dios. Dios, el creador de todo cuanto existe, aquello que vemos y que ni siquiera sabemos que existe. Ignoramos su existencia. Él es el punto de partida para todo.
Él fue el que prometió un Mesías Salvador. Él prometió a Jesús. Y cuando Jesús vino, cuando se humanó a través de la Virgen María y cuando recorrió ese peregrinaje de 33 años y llegó a la cruz a cumplir con esa misión de morir para lavar con su sangre el pecado el pecado de nosotros, los que creemos en Él como Señor y Salvador. Cuando esto pasó, se dio cumplimiento a la promesa de Dios de lo que llamamos la primera venida de Cristo. Y ahí es donde está anclado nuestro evangelio, en la muerte de Cristo, pero también en su resurrección. Y con su resurrección Él nos dio la promesa de una vida eterna para nosotros. Pero además dijo que Él iba a regresar y que el día que viniera, ese sería un día de juicio para todos. Ya tenemos el primer cumplimiento y todas las promesas de Dios se han cumplido. Y tenemos esta promesa maravillosa, pero de esta promesa se burlaban muchas personas en la naciente iglesia cristiana, en el primer siglo. Lo dice Judas y vamos a ver cómo también lo dice Pedro. Dice Judas: pero ustedes, estimados hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos continuamente les decían: en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Estos causan división, son mundanos y no tienen el Espíritu. Eso dice Judas, que a propósito es el tema que vamos a mirar ampliamente este viernes en nuestra vigilia congregacional. Entonces, de esto es que el apóstol Pedro advierte en su segunda carta. Y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leer inicialmente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4, pero esta enseñanza va hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Quiero que tengan presentes las palabras de que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán: Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Mi Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender la magnitud de tu gloria, Señor, reflejada en esa segunda venida. Ayúdanos a entender todos los acontecimientos que hay alrededor de esto. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ayudar a otros a comprender aquello que no saben. Danos, Señor, paciencia, perseverancia y mucho amor por los burladores de las verdades de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de manera muy especial, utilizándome, Señor. Que todo lo que diga esté en tu palabra, que no sean mis pensamientos, sino las palabras que tú tienes para tu pueblo. Gracias infinitas, mi Señor. Amén. Así vamos a titular este mensaje: los burladores
de las verdades de Dios. Entonces, vamos a entender quiénes eran esos burladores y vamos a mirar cómo eran esos burladores allá, pero nosotros tenemos un conocimiento de la sociedad en la que vivimos, los espacios en los cuales nosotros interactuamos. Y esos burladores eran personas que ponían en tela de juicio y negaban el retorno de Jesús. Se burlaban del juicio, del mundo, y se burlaban de aquello que los apóstoles enseñaban como el reino glorioso de Dios, como Dios lo describe como cielos nuevos y tierra nueva. Estos burladores son personas que se toman a la ligera, que menosprecian cosas que se deben tomar en serio, cosas que tienen toda la trascendencia. Son personas que pueden ser conocedoras de las Escrituras porque leen la Biblia y pueden conocer muchos pasajes, pero son selectivos a la hora de decir yo creo en esto o yo obedezco aquello. En ese sentido se vuelven burladores de aquello que deciden no creer o de aquello que deciden no obedecer. Y Pedro lo que nos dice es que ellos con sarcasmo, con mucha burla, hablaban de la venida de Cristo y ellos decían, pero es que pues esto debió suceder casi que cuando Jesús resucitó. Ahí es donde se debió dar la segunda venida, pero van pasando los años, va pasando el tiempo y nosotros todo lo vemos igual. Aquí no cambia nada. Entonces, cuestionaban la segunda venida de Cristo, pero cuestionaban también lo relacionado con el juicio. Y en lo relacionado con el juicio, vamos a leer los versículos 5 al 7 para que avancemos un poco más. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos avanzando en cuál era toda la problemática que estaba manejando el apóstol con respecto a estos burladores de la palabra de Dios. Pero quieren ignorar, está hablando de aquellos burladores, pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Entonces mire que está hablando de la venida del Señor y de un día que va a haber destrucción. Pero ellos que decían, nada catastrófico ha pasado. Desde siempre se nos ha dicho que van a ocurrir estas cosas, pero nunca pasa nada. Entonces están mirando esto como con un enfoque científico, no lo están mirando como la palabra de Dios que se cumple. Ellos lo que están es como aplicando su propia razón y sacan una conclusión. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿De qué manera él refuta a estos burlones de la palabra de Dios? Lo que Pedro les dice es, miren, así como por la palabra de Dios el mundo fue hecho y lo que hizo el Señor fue separar la tierra de las aguas, también por la palabra de Dios el agua, el día del diluvio, inundó absolutamente todo. Es por la palabra de Él que las cosas pasaron. Y la gente del día de Noé, que es el ejemplo que él le pone, ¿qué era lo que hacía la gente del día de Noé? ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos lo que hacían era vivir sus vidas
según ellos, normales, comunes y corrientes, pero eran unas vidas de espalda a Dios. Y ellos se burlaban de la idea del juicio. Ellos se burlaban por completo de lo que un día podría pasar. Lo mismo que hicieron los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra. Ellos, esa posibilidad de ser destruidos con fuego y con azufre, eso no cabía en la mente de ellos. Entonces, por eso dicen, pues, mire, nuestros padres han muerto, los años van pasando, aquí no pasa nada. Entonces, en el fondo lo que ellos decían es, la verdad es que pasan cosas y a Dios como que eso no le importa. Porque si a Dios le importara, algo catastrófico ya habría sucedido. Pero en su disertación, Pedro lo que los lleva es a pensar por qué estas personas del tiempo de Noé y estas personas de Sodoma y Gomorra, ¿por qué no creyeron? ¿Qué los pudo haber llevado a que no creyeran? Y es que ellos pensaban que el mundo que ellos disfrutaban era imposible que ese mundo se acabara algún día. Imposible que todo esto que estamos viviendo se pueda acabar algún día. Así como fue ayer, así fue hace un año, hace 3 años. Esto está igual, nada de esto va a cambiar. Además, hay una condición especial en estas poblaciones para que no creyeran a la palabra de juicio. Y es que ellos no se reconocían pecadores. Ellos vivían bueno, pasaban bueno, vivían lo que llaman normal, como vive toda la gente. Así que yo no reconozco que estoy pecando. Eso era lo que les pasaba a ellos en ese tiempo. Y si la conciencia les gritaba que estaban haciendo algo malo, entonces ellos callaban su conciencia y seguían su camino. Porque hay algo, mis amados. La ley de Dios, antes de ser escrita en piedra, fue escrita en el corazón del hombre. Es inevitable que el hombre que despierta su conciencia, entienda lo que es la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué está siendo bien hecho? ¿Qué está siendo mal hecho? Lo que pasa con la gente es que cuando ama mucho más su pecado, cuando lo acaricia, cuando se deleita en él, entonces no reconoce que está pecando, sino que antes, por el contrario, sigue en esa vida de perdición, en esa vida en la cual la meta que tiene es vivir el momento. Así vivir el momento, sea dándole rienda suelta a sus deleites y pasiones. Así que Dios no hace parte de la ecuación de su vida. Y si sabe que existe Dios, no le interesa hacerle caso a las cosas de Dios. Entonces, el argumento de Pedro es un argumento contundente. Ese mismo Dios que creó por su palabra, creó el mundo, también puede intervenir en el mundo que creó cuando a Él le plazca. Y eso es lo que estas comunidades nunca creyeron que iba a pasar. Que Dios pueda destruir aquello que creó, claro que lo puede destruir. Así como cuando a nosotros nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Y quién nos destruye a nosotros? El pecado. Eso al Señor le duele. Entonces, ¿por qué nosotros nos dolemos tanto pensando que un día va a llegar el juicio y que esto que amamos un día no va a estar? Creados por la palabra de Dios, y en el momento que Dios lo juzgue conveniente, en ese momento Dios interviene en la vida del mundo entero y le pone punto final.
Así que quienes creen que el mundo se va a acabar por una guerra nuclear, por un accionar de bombas nucleares que van a hacer personas, no. Yo no sé Dios qué va a hacer con los Putin de este mundo, yo no sé qué va a hacer Dios con todos los hombres que en este momento estén desarrollando bombas nucleares, pero lo que sí sé es que el botón que acciona el fin de este mundo solamente es potestad de Dios. El día que Dios lo estime conveniente, así como por su palabra fue hecho el mundo, por su palabra vendrá el juicio y será destruido el mundo. Dios tiene todo el poder para irrumpir en cualquier momento y realizar su voluntad. Y así como lo dice en su palabra, enviando una lluvia de fuego. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho, dice el Salmo 115:5. Entonces, eso es lo que Pedro le dice a los burladores. Pero ¿qué le dice el burlador? Ay, entonces, si va a venir, ¿por qué se demora? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué no aparece? ¿O será que es que cambió de parecer? Viendo cómo está este mundo, ya debería haber aplicado el juicio. Seguramente cambió de parecer. Versículos 8 al 10. No ignoren esto, amados hermanos, dice Pedro. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. El día que el Señor regrese, lo hará de sorpresa como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ellas quedarán expuestas ante Dios. Y eso es lo que parece como increíble para ellos en cuanto a la destrucción, que es la aplicación del juicio. Pero en cuanto al tiempo, esa crítica que ellos tienen, que es que tiene tardanza, que se demora, aquí lo que se ve es que los burladores de las verdades de Dios no conocen a Dios. Cuando uno emite un juicio que en contra de Dios, eso lo que significa es que yo no lo conozco y yo puedo leer esto, pero si yo no conozco cómo es el carácter de Dios, si yo no conozco quién es Él, si yo no conozco cómo actúa Él, si yo no entiendo cómo piensa Él, entonces me queda muy difícil establecer esa relación con Él. Yo cuando entiendo el carácter de Dios, cuando paso tiempo con Él, cuando paso más tiempo con Él que con la televisión, cuando paso más tiempo con Él y con su palabra que con los noticieros, cuando yo paso tiempo en esa intimidad con mi Señor, yo lo conozco, sé cómo piensa. Y cuando yo lo conozco y sé cómo piensa, yo no emito juicios sobre la manera en que Él actúa o no actúa. Simplemente lo conozco, lo respeto y me ciño a su autoridad. Eso es lo que le pasa a la persona. Pero un burlador de la palabra de Dios cree que las cosas deben ser como él cree que deben ser. No, es que yo creo que Dios esto. Es que le ponen tiempo, le ponen límite, le ponen características porque humanizan a Dios. Yo creo que Dios piensa esto con respecto a aquello. Y miren, que en la mayoría de los casos, ese ajuste del pensamiento, cuando yo quiero
y digo que Dios es como yo creo que es, normalmente lo que yo hago es ajustarlo a mi pecado. Eso es lo que yo hago. No, es que Dios no quiere que yo sufra, por lo tanto, bebo. No, yo no creo que Dios quiera que yo sufra, por lo tanto, fornico. No, Dios no quiere que yo sufra. Entonces engaño, miento, obtengo mis ingresos de unas fuentes que son pecaminosas, porque Dios no quiere que mis hijos aguanten hambre. Entonces lo ofendo. Eso lo dice un burlador de las verdades de Dios. Dice Primera de Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Él no se demora, sino que Él tiene misericordia. Lo que nosotros llamamos tardanza es simplemente la paciencia misericordiosa de Dios, al cual ofendemos todos los días. Y si no piensen solo por un instante, si tuvieran la capacidad de ser Dios por un microsegundo, ¿qué cosas harían? ¿Qué cosas harían? Y eso que se viene a la mente, es lo que precisamente Dios no nos permite, y por eso ninguno de nosotros puede tener los atributos de Dios. Nosotros no somos capaces con ese poder. Nosotros no podemos con absolutamente nada de eso. Solo Dios es capaz de amarnos a pesar de la maldad creciente que tiene el mundo entero. Piensen ustedes en la maldad del mundo entero sobre un solo ser para que lo dimensionen. Si a veces uno dice no soy capaz, no puedo, porque alguien aquí una crítica, porque el otro cualquier cosita, ¿cómo es la sumatoria de un mundo entero burlándose de Dios, ofendiéndolo a Él? Y sin embargo Él espera, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero hay algo. Nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir, ni el día, ni la hora, nadie lo sabe. Pero el mundo, ¿por qué está más preocupado? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Miren, esa tentación de ponerle fecha a la segunda venida de Cristo le ha costado a muchos siervos de Dios, les ha costado el ministerio y el respeto del mundo entero por fijar una fecha que Jesús mismo dice, yo no lo sé, el único que lo sabe es mi Padre, pero se abrogan el derecho de ponerle fin a las cosas a las cuales Dios no ha determinado cuándo es el fin. Porque es que son muy intelectuales, muy inteligentes, y la gente se va desbocada detrás de esas fechas, detrás de esas cosas. Nadie sabe, pero sí sabemos que va a pasar. Y así como un día el mundo entero fue inundado y murieron todos menos aquellos que le creyeron a la palabra del Señor y a los cuales diseñó el arca de salvación para ellos en ese momento, asimismo va a pasar con nosotros. ¿Con quiénes nosotros? Los que vamos o van a perecer en el día del juicio, aquellos que no entienden que hay un arca en forma de cruz que el Salvador tiene para nosotros. Esos son los que deben tener el miedo. Pero si nosotros sabemos que el día de la venida del Señor, más allá de acabar este mundo con fuego, que todo va a perecer, nosotros vamos a estar en su presencia. ¿Cuál es el problema de nosotros? No es el cuándo, ni es el qué va a pasar, sino que la pregunta es, bueno, y entonces, si ya sabes que Cristo va a venir por segunda vez,
¿Cómo te va a encontrar? ¿De qué manera te va a encontrar? Eso sí es lo que a nosotros nos tiene que preocupar. Es lo que preocupa a Pedro. Es que no es el miedo por el juicio final, es cómo el Señor me va a encontrar el día del juicio. Porque va a venir como un ladrón en la noche. ¿Qué ladrón avisa que va a llegar? ¿Cuándo un ladrón avisa que va a llegar? Bueno, hay ladrones que llegan a la presidencia y esos sí avisan cuándo van a llegar. Entonces, pero lo normal es que otros no lo hagan, ¿cierto? Vamos a leer desde el versículo 11, donde dice: todo será destruido. Por tanto, ojo con esta pregunta que hace el apóstol. Por tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Yo lo voy a repetir. Si todo va a ser destruido, si cuando el Señor venga todo va a ser consumido, entonces Él dice, entonces piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. ¿Cuántos de ustedes al levantarse dicen: Señor, acelera tu venida, Señor? Ven pronto, Señor, pero de corazón, no como una muletilla. Es que sabemos que el día que el Señor venga todo se acaba. Entonces yo no voy a ver a mis nietos. Entonces eso me frena. Y me pongo como ejemplo, pero cada uno tiene planes y proyectos, los cuales ponemos por encima de la gloriosa venida del Señor. ¿Por qué? Porque es que nuestros ojos, nuestras metas están puestas en lo carnal, en lo material, en lo terrenal. Entonces somos muy lindos, muy especiales cuando hablamos de la palabra del Señor, pero nos hablan de juicio y de que hasta aquí llega y le decimos, sabemos que vas a venir, pero dame una esperita, pero quisiera esto. Entonces no oramos de verdad apresurando la venida de Dios, no que nosotros tengamos el poder para hacerlo, no tenemos el poder para hacerlo, pero tampoco tenemos la intención. Y es lo que Pedro dice. En ese momento, en el momento de la venida del Señor, el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Versículo 14. Estimados hermanos, ya que están esperando que esto suceda, le está hablando a los creyentes, a los que esperan la segunda venida de Cristo. Asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Y vamos a mirar por qué son difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de otras escrituras, causando así su propia destrucción. Entonces no es que la palabra en sí misma sea difícil de entender, sino que los ignorantes, estos burladores y los débiles en la fe, los que no leen la palabra, esos son los que tuercen la verdad, la tuercen a su amaño. Dios da una verdad y estos burladores, que son al mismo tiempo orgullosos, prepotentes, unos tontos,
porque hay que decirlo de esa manera, que se creen más que Dios para intentar darle el significado que ellos quieren a las verdades de Dios. Tiene uno que ser muy tonto, muy orgulloso, muy prepotente. Esos son los burladores. Consideren, vuelvo a repetir, consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Eso es lo que Pablo vez tras vez lo dice, y lo dicen todos los apóstoles. Mucho cuidado con todo esto. El Señor no se está demorando, el Señor está dando oportunidades. Versículo 17. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que estos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo, ahora y siempre. Amén. Eso es lo que Pedro nos dice. Eso es lo que Él nos pide, que conozcamos al Señor y crezcamos en la gracia. Y yo les voy a mostrar 4 versículos de este capítulo 3 en los que podemos centrar esa enseñanza de conocer más a Cristo y crecer en su gracia. Miren. Estamos en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Quiero que tengan presentes las palabras de los santos profetas que dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Entonces, recomendación de Pedro: tengan memoria de la palabra de Dios. Y tener memoria de la palabra de Dios no significa que yo me la sepa al pie de la letra, sino que en mis momentos de debilidad, de flaqueza, yo recuerde, así no sea con todas las palabras, pero yo la recuerdo. Tener memoria. Versículo 8. No ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Pero recuerden, mis amados, recuerden que de Dios nadie se burla y que esa paciencia misericordiosa de Dios un día llega a su fin. Recuerden siempre diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le impide a Dios que lo haga con todos nosotros, con el mundo entero? Nada le impide, solo su paciencia misericordiosa está retrasando ese juicio. Cuarto aspecto está en el versículo 14. Procuren con diligencia, pónganse las pilitas, hagan que las cosas pasen, no se duerman, ya que están esperando que esto suceda, que llegue un día el fin del mundo, que llegue nuestro Señor por segunda vez. Asegúrense que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Asegúrense y busquen, hagan, tomen decisiones, cambien su estilo de vida. Cambien su estilo de vida, un estilo de vida pecaminoso por un estilo de vida en santidad. Y vivir en santidad es ser separados para Dios, separados del pecado para el servicio de Dios. Eso no quiere decir que tienen que hacer el trabajo que
o la misión que yo desempeño, o mi esposo. No, no, no. Allá en su sitio de trabajo, allá donde están, pregoneros de la justicia de Dios, con el testimonio de sus vidas. Y cuarto aspecto, guardaos, versículo 17. Ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. No coman cuento, coman palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios, entonces a uno no lo engañan, a uno no le dicen esas mentiras, entonces uno no cree en el evangelio de la prosperidad, uno no cree en tantas falsedades que la gente cree porque no conocen la palabra. La verdad es la que nos hace libre y la verdad es Cristo, y Cristo está reflejado en todas las páginas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una pregunta para terminar, y les pido que la respondan ahí con sus ojitos cerrados. ¿Cómo van a estar cuando el Señor destruya el mundo? Y hay que tomar la decisión ahora, no después. Cuando ese estruendo se dé en el cielo, ya no hay nada que hacer. Nosotros vamos a ser los que creemos en el Señor como nuestro Señor y Salvador, vamos a ser llevados por Él. Él viene por su iglesia. Pero sobre los que quedan hay destrucción, ya no hay tiempo. Creerán en el Señor, pero ya no hay tiempo, ya no. Es ahora, mientras puedes, mientras estás vivo. No es para después. Perdóname por lo que voy a decir, porque esto es como echar sal con limón en una herida. Pero nadie tiene la vida comprada. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 18. 18 años. No le dolía ni un cabello. Y hoy no está con nosotros. ¿Qué te asegura que mañana vas a amanecer con vida? ¿Y qué te asegura que vas a disfrutar de la vida eterna en la presencia del Señor? No por lo que hagas, es por lo que hizo aquel en quien crees. Vamos a ponernos en pie. Démosle gracias al Señor. Y aquel que se sienta muy firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu bendita y maravillosa palabra. Señor, perdona, Señor, a esta humanidad que se goza en ofenderte. Esta humanidad, Señor, que le da premio Nobel a la corrupción, esta humanidad que se goza sacando leyes que expanden la manera de ofenderte y de legalizar pecados, Señor. Padre, gracias por esa misericordia, por ese amor misericordioso que tienes por nosotros. Señor, tú no quieres que perezcamos, tú no quieres que ninguno sea devorado por el demonio. Pero este mundo, Señor, no quiere escucharte, Señor. Este mundo está lleno de burladores. Y ni siquiera las iglesias donde es invocado tu nombre se escapan de los burladores que se sientan en sus sillas. Señor, permite que nuestra conciencia no esté cauterizada, que no queramos, Señor, esconder esos gritos tuyos, esa voz tuya, Señor, donde nos dices arrepiéntete, cambia esa manera de vivir, vuelve tus ojos al Creador, piensa que Jesús murió en la cruz para lavar tu pecado, para hacerte justo, para darte salvación. Pero no vuelvas barata la gracia con la cual fuiste salvo. Mi Señor, gracias por esta palabra.
Gracias, Señor, por hacernos entender que por tu palabra fue creado el mundo y que tú tienes el poder y todo el derecho para intervenir en este mundo, Señor, y aplicar el juicio. Porque eso es justicia, Señor. Justicia es cumplir lo que se dice. Y has dado todo y más para que nosotros te amemos, te respetemos, nos sujetemos a ti y seamos salvos. ¿Qué más has de hacer, Señor? Todo lo has hecho y más. Permite, Señor, que nos bajemos de esa nube burlesca, que no jugueteemos con tu palabra, que de verdad, Señor, nos entreguemos a ti, porque el día y la hora nadie lo sabe. Porque a ti te duele cuando uno de los tuyos se pierde, porque voluntariamente ha decidido ser ignorante en los temas de Dios. Gracias infinitas, mi Señor, por tu palabra. Amén.